el problema de cómo se está desapareciendo nuestra comida de las mesas cruceñas son factores que debemos analizar. Creo que hemos logrado algo, por lo menos ahora se habla de la gastronomía típica, por lo menos estamos tratando de entrar a otros niveles con nuestra cocina, lo estamos logrando. Hola, bienvenidos a otro podcast del CCP. Este espacio dedicado a la reflexión y al diálogo para poder aprender, conocer cómo está la gestión cultural y en sus distintas aristas en Santa Cruz y en Bolivia. Hoy vamos a hablar, se nos va a hacer agua la boca, hoy vamos a hablar de comida. Como no podía ser de otra manera, está con nosotros aquí en el estudio Javier Libera, que es propietario de este conocido y ya patrimonial espacio culinario El Aljibe. Javier es licenciado en Educación Artística de la Universidad Federal del Espíritu Santo, Brasil. Tiene un diplomado en Gestión Cultural de la UPSA, es cocinero titulado y además es un gran amigo personal. Javier, bienvenido, gracias por estar presente. Gracias, Edson, por la invitación. Es un gusto estar aquí en el CCP impulsando esto que es la gastronomía con identidad cruceña. A través de Zoom está con nosotros la profesora Susana Hurtado, es abogada, relacionadora internacional, docente en las carreras de Derecho y Relaciones Internacionales y, por supuesto, con una inmensa pasión por la gastronomía y la historia detrás de los platos tradicionales de Santa Cruz. Ella estuvo con nosotros el año pasado en el coloquio de la gastronomía cruceña y este año, por supuesto, esperamos tenerla nuevamente en nuestro festival gastronómico. Profesora Susana, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por permitirme estar en este espacio tan maravilloso que es hablar no solo de nuestra rica comida, sino también de nuestra historia. Así es. Javier, has estado detrás de esto junto a la profesora Susana y junto a varios otros impulsores, gestores, ¿no? En el rescate de la gastronomía. Alguna vez decía una historiadora cruceña en algún curso que yo fui, decía, después de dar una vuelta por Santa Cruz, decía, ¿no? ¿Qué van a descubrir los antropólogos, investigadores dentro de 100 años cuando encuentren las ruinas, o dentro de 1000 años cuando encuentren las ruinas de Santa Cruz? Que aquí se comía pollo a la broster, ¿no? Y un poco preocupada porque esta cosa de la comida rápida, que ahora es mucho peor, te estoy hablando de hace unos 15, 20 años, ¿no? Ahora ya hay una diversificación de eso. Y entonces aparecen ustedes también para ese rescate de la gastronomía criolla más básica e histórica de nuestra región. Sí, es verdad, ya son 13 años que cumple el Aljibe ahora en enero y verdaderamente nace a raíz de esa necesidad. Gracias a mi formación cultural, es que viajo por todo el departamento, lo conozco prácticamente todo, y me doy cuenta que en Santa Cruz no hay un espacio donde se pueda conocer la gastronomía cruceña, la gastronomía con identidad cruceña. Y después de estos 13 años, te sigues dando cuenta que somos el único espacio, sin desmerecer el trabajo y la identidad que tiene una Casa del Camba, por ejemplo, pero no hay otro espacio que tenga ni siquiera la comida típica como base, como para crear la nueva comida boliviana o de repente algo de fusión. No hay un espacio que te permita conocer la gastronomía cruceña 100%. Hay un montón de buenos restaurantes que tienen comida excelente internacional, pero seguimos con esa deficiencia y yo veo que esto todavía va a costar mucho porque de tanto instituto, universidad que tiene los cursos de gastronomía,
no hay nadie que esté interesado en hacer sus prácticas en el aljibe, por ejemplo. Así es. Ese es un síntoma, ¿no? Ese es Es un un síntoma. síntoma y es muy grave. O sea, todos van de todas las universidades, van de gastronomía, van de turismo, hasta de administración de empresas, van a conocer con sus profesores, con sus docentes el aljibe, pero así como que fuera un museo y los museos nunca más se vuelven, ¿no? O sea, vas una vez cada cierto Sí. tiempo, pero no vas frecuentemente. Y pese al interés que le hemos puesto en incentivar a la gente, creo que hemos logrado algo. Por lo menos ahora se habla de la gastronomía típica, por lo menos estamos tratando de entrar a otros niveles con nuestra cocina, lo estamos logrando, pero creo que somos los únicos que seguimos remando solos en cuanto al local con comida. Nuestro movimiento está ayudando a que gente como ustedes se sume a este trabajo, pero creo que todavía seguimos remando solos. Profesora, qué tarea más titánica, pero a la vez, digamos, llena de mucha dignidad el hecho de rescatar esta gastronomía. Nos ha dejado usted muy sorprendidos en la conferencia, en el coloquio que hicimos el año pasado, sobre todo por ese desconocimiento que teníamos sobre la gastronomía, ¿no? Y que usted y otras personas se han encargado de llenar esos vacíos, ¿no? Sobre la historia de la comida en Santa Cruz, que es algo, o en las tierras bajas, ¿no? Que es algo tan básico y que supongo que deberíamos saberlo, pero por alguna razón no la conocemos. Mire, hay muchos factores que inciden para que nuestra memoria no la esté registrando. Por ejemplo, el primer canal que existe para el desconocimiento de nuestra comida está en la escuela. Hasta donde yo me acuerdo que hace 500 años atrás teníamos una materia que se llamaba economía doméstica. Y las niñas, fundamentalmente, como antes eran separados las niñas en un colegio, los niños en otro, pero en las niñas se nos fomentaba la culinaria porque las profesoras, para empezar, eran nativas, eran cruceñas. A partir del año 1985 ocurre un fenómeno social en Santa Cruz. Se nos viene una población que no es nativa, por problemas políticos, por problemas económicos. Santa Cruz empieza a convertirse en aquel crisol de la bolivianidad en que recibe a cualquier cantidad de venidos, no solamente nacionales, sino también extranjeros. Por lo tanto, nuestra comida sufre un cambio, no diría una agresión, un cambio en el cual empiezan a abrirse restaurantes para aquel gusto que es muy distinto al nuestro. Primer factor. El segundo factor va a venir con una revolución dentro de la matriz educativa, en la cual sigue notando la culinaria propia del lugar. Otro factor es que al venirse esta cantidad poblacional no nativa, se van a abrir espacios como más de 30 mercados en los cuales las servidoras de comida son de identidad distinta a la cruceña. Entonces se va a proliferar una, pero muy surtida variedad de comida de todos los lados de Bolivia, pero la nuestra va a quedar prácticamente sepultada. ¿Por qué? Porque nuestras mujeres no van al mercado a cocinar. Nuestras mujeres tienen su pensión, que generalmente lo hacían en las noches para sacar su mesita con su foquito afuera y hacer una oferta de una comida muy simple: locro,
majao, un asadito en olla, por ahí algún queperí y nada más, pare de contar. Por lo tanto, nuestra comida se reduce a 4 o 5 platos y la patasca, que era generalmente que antes la hacían solamente los sábados o los domingos. Y en esto ha tenido una gran mirada Javier. Él la oferta todos los días en el aljibe. ¿Por qué? Porque el cruceño antes de salir comía una comida muy sustanciosa a las 5 de la mañana, que era su plato de patasca para irse todo el día al Chaco. Entonces, él rescata esa práctica tradicional y la oferta todos los días en él. Pero ¿quiénes la comen? Los mayores de 50 años, porque hay un fenómeno de la globalización y de la tecnología en el cual está muy asociado con aquellos valores sociales que se dan a través de la globalización, en que, por ejemplo, el estatus social va a subir, entre comillas, si se come una hamburguesa, mejor si es de una transnacional. De tal manera de que fíjese que hasta nuestras bebidas refrescantes, la chicha, el tamarindo, empiezan casi a desaparecer de las mesas cruceñas y empiezan las bebidas transnacionales, como la Coca-Cola, que tanto daño nos hace a la salud. De tal manera de que nuestras mamás actuales, no mayores a 40 años, están con este esquema mental de una alimentación fácil y rápida. Por lo tanto, es muy fácil ir al supermercado, comprarse por kilo una comidita china, probablemente una italiana, puede ser una comida argentina, etcétera, etcétera, por kilo. Pero no conozco, al menos hasta donde yo sé, que haya, por ejemplo, comida típica que se distribuya por delivery, ¿no? Se pide pollo, se pide pizza, se pide hamburguesa, pero que yo conozca que pidan 1, 2 o 3 majaditos para la cena, creo que no existe. Es muy poco, ¿no? Sí. Profesora, eso. Sí, creo que esa es una realidad que está ocurriendo en todo el país y en muchas regiones, ¿no? Recientemente estaba yo en Tarija y es el mismo fenómeno, ¿no? O sea, yo estaría encantado que la gente en Santa Cruz ahorita estuviera comiendo comida del interior, digamos, ¿no? O sea, qué felicidad sería para mí que estén comiendo charque o papas a la huancaina o no sé. Pero la gente está comiendo pollo frito y está comiendo pizzas y está comiendo, no sé, toda esta onda, como lo dice la profesora Susana, de comida rápida, instantánea, que no siempre, creo yo, no siempre está relacionado con el estatus, sino más con la rapidez, ¿no? De este mundo que no te permite remojar el poroto la noche anterior y hacer todo ese proceso para cocinar, ¿no? Una cosa de las que yo he visto en toda esta temporada, en todos estos años, es que algo que ha afectado mucho en cuanto a la comida con identidad dentro del núcleo familiar es justamente la llegada, como decía la profesora, de toda esta gente del interior, pero principalmente el que las empleadas, en su momento, que ahora ya hay muy pocas, eran del interior. Y obviamente llegaban con sus conocimientos de cocina y los hacían y bueno, era la novedad, comamos lo nuevo y nos vamos olvidando. En mi propia casa creo que nunca se ha hecho majadito, nunca. Entonces comíamos cualquier cosa internacional o nacional, pero del interior. ¿Por qué? Porque las señoras que iban a ayudar a la casa verdaderamente no conocían nuestra comida, entonces hacían lo que ellas sabían. Entonces ahí viene toda una generación que se ha criado sin saber qué es lo nuestro. Sí, y hay una generación que ya no está recibiendo el conocimiento, ese traspaso de conocimiento, profesora, y usted seguramente me va a dar la razón,
porque ahora los hijos de repente ya no se están dedicando a lo que se dedicaban los padres, ya esa transmisión oral de conocimiento ya no se lo está haciendo, y muchas recetas, y mire, estuvimos en el Valle de Tarija, en el Valle de la Concepción, hablando con mucha gente, y decía, mira, ya no se está haciendo tal plato porque la última mujer que lo hacía ya se murió. Y sus hijos no aprendieron la receta o están dedicados a otra cosa. Y entonces tenemos una cosa maravillosa de nuestro patrimonio gastronómico que se pierde definitivamente porque esa transmisión de conocimiento no se da, profesora. Hay un fenómeno que es importantísimo mirar. Usted dice probablemente el estatus no ingresa a esta problemática, sino el costo, ¿no? La facilidad, etcétera. Sí ingresa. Yo le voy a hacer recuerdo de los años 90 cuando vinieron las hamburguesas McDonald's. Sí. Olas interminables, y ya estaban las famosas hamburguesas Toby, que eran riquísimas y quizás hasta mejor, pero la gente no iba a las Toby. La gente iba y hacía cola en su movilidad. Yo me recuerdo muy ¿Verdad? bien. Me acuerdo. Que parecía que el estatus social iba a elevarse por solamente comer unas hamburguesas McDonald's. Entonces, comer un locro o comer un majao, perdónenme, pero los muchachos dicen, esa es comida de camba, mejor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo he tenido la dicha de trabajar en varias universidades, y cuando yo les decía, vamos a hacer cierre de la materia y vamos a ir a comer al aljibe, deja mentir Javier, ¿y qué vamos a comer allá si es puro comida de aquí nomás? Sí, pero vamos a, por ejemplo, ¿usted ha comido sopa tapada? Ay, no, ¿y qué es eso? Chicas de 25 años que no habían escuchado en su vida la sopa tapada. Y cuando iban a comer al aljibe, se les caían las babas de la ricura. Entonces estaban descubriendo un mundo nuevo en el cual su mamá de 40 años no se lo había hecho conocer en su casa. Sí. Aquí el problema también es etario. O sea, mirar el problema de cómo se está desapareciendo nuestra comida de las mesas cruceñas son factores que debemos analizar. Otro gran factor es el legal. Nosotros no tenemos quien defienda nuestra comida, porque hemos luchado ya hace 2 o 3 años que venimos con la misma cantaleta, la misma historia, rogando a la alcaldía que saque una ley en la cual defienda nuestra comida y esté presente en los comedores de los mercados, por lo menos en un 40% de la comida que se oferte sea local. Pero lógicamente que todas las señoras que sirven ahí, a excepción del mercado nuevo, que es nuestra semillita de pureza, en los demás son señoras o personas que no pertenecen aquí. Entonces no se les puede exigir que saquen nuestro sabor, porque imagínense, yo he encontrado un locro con palillo. Entonces, lógicamente que el sabor pues está a 10 kilómetros de distancia del Urucú. Y cuando uno le dice, ¿por qué no hace esto? Ay, señora, es que así se le da gusto y así se vende. Claro. O así lo aprendí, o así me sabe más rico. Pero esa siempre es, y voy a lanzarle esta pregunta para ambos. Ese siempre creo que es un problema que está ocurriendo ahorita en todo el mundo, y en Bolivia también, ¿no? Esa pérdida de, por ejemplo, las recetas originales, ¿no?
Y les pongo un ejemplo. Recién fue declarada la fiesta grande de Tarija, la fiesta de San Roque, ha sido declarada como Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Y el año que viene se va a hacer la fiesta. Y una de las quejas que había, yo estuve participando en la última etapa de este proyecto, y había alguien que se quejaba y decía, no, es que ahora ya no, los chunchus ya no bailan como se bailaba antes, ¿no? Y lo mismo que dice la profesora, no, ahora le echan palillo, o ahora le ponen, no sé, pues papa al majadito, o alguna cosa así, ¿no? Y han habido muchas de estas quejas. Entonces, por ejemplo, en el Carnaval de Oruro hay quejas sobre cómo se están cambiando los trajes, ¿no? Y alguien decía, no, hay que hablar con la UNESCO y hay que prohibir y hay que hacer una ley y hay que hacer... Lo cual para mí no tiene mucho sentido porque uno no puede meterle a la cárcel a una persona porque le pone palillo al majadito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la UNESCO? Dice, registren cómo es, cómo fue, porque esto ya no va a volver. Las generaciones van a cambiar, los tiempos van a pasar, y la comida, la danza, lo que usted quiera, va a evolucionar y va a cambiar, ¿no? O sea, ese es un hecho indiscutible. Ahora, también la UNESCO dice, no podemos petrificar, digamos, ¿no? Las cosas y hacerlas inamovibles, ¿no? Porque al final de cuentas, estos chicos chunchus, por ejemplo, volviendo al tema de Tarija, van a bailarlo dentro de 20 años distinto y dentro de 30 años lo van a bailar distinto, ¿no? Y ese patrimonio va a cambiar, pero lo que hay que hacer es registrar, es hacer, utilizando la tecnología, esas cosas, ¿no, Javier? Obviamente el registro es súper importante y principalmente en lo que es gastronomía cruceña, la profesora es testigo y no hay casi nada. Pero una de las cosas que igual pasa, lo que estás refiriéndote al folclore, igual pasa en la gastronomía, pero se debería incentivar a mantenerlo 100% tradicional, porque obviamente viene con el tiempo y va a ir evolucionando, va a haber una fusión, va a haber intercambios de conocimientos, igual como lo hubo a un comienzo con nuestra cocina, y eso obviamente no se puede parar, como lo dices, tiene que ser parte de la evolución de todo lo que va a ser la gastronomía. Creo que es muy válido, pero también se tiene que incentivar para que se siga haciendo el rescate 100%. Y creo que eso es muy necesario para no perder nuestra identidad con la fuerza que siempre la tuvo. Principalmente en Santa Cruz, creo que en el interior del país se mantiene mucho más, hay mucho más orgullo de lo que uno es. Hay un arraigo, una relación directa con la comida, ¿no? Sí, ¿no? Y con la vestimenta y con todo, digamos, ¿no? Ves mucho más moda con aguayo que ver con algún tejido de aquí, digamos. Y lo mismo pasa con la gastronomía. Vos vas a cualquier lugar del país y a cualquier hora, inclusive en grandes boliches en la noche, encuentras comida del lugar. Pero aquí nos falta mucho más apego a lo nuestro. Uh-huh. Profesora, ¿qué piensa lo que le decía? Este cambio inevitable a través de las generaciones, de todos los aspectos de la sociedad, la comida incluida. Ya, cuando nosotros hablamos de la creación de una ley de que proteja por lo menos un 40% de nuestra comida, no está la visión de una sanción. El sentido de pertenencia que tiene cada ser humano con la tierra que lo acoge, eso debe, si bien es cierto, no se va a permanecer intacto, que van a haber modificaciones. Por ejemplo, con Javier hemos encontrado 19 variaciones en el locro, 8 variaciones en el majao. Es señal de que hay evolución, donde hay vida, hay evolución. Pero vamos a mirar aquí cerquita lo que ha hecho Andrés Ugaz en Perú. Es un gran luchador de la identidad de la comida peruana. Y ahorita es un boom a nivel universal la comida peruana. En cualquier lado se está pidiendo un ceviche.
¿Que podrá tener 1000 variaciones el ceviche? Sí, pero sigue siendo la base, la receta tradicional. En cambio, nosotros estamos permitiendo, con esta falta de ayuda a la lucha por nuestra identidad culinaria, que nuestra comida desaparezca y que nuestros hijos no la disfruten. Además Así de que es. es una comida sana. Por ejemplo, yo he estado haciendo un estudio juntamente con un sociólogo nativo de Ascensión de Guarayo. El 70% de la población está enferma en Guarayo. ¿Y de qué? Diabetes. El cambio de la comida está haciendo un gran daño a pueblos que tradicionalmente han tenido su comida y que ahora están desapareciendo. Ahorita el Guarayo ya no tiene su pescado sancochado. Ahorita está su pollo a la broster y entonces está comiendo grasa pura. Está comiendo papa frita que se llama papa cáncer. Entonces, probablemente Javier y yo no tengamos la fuerza suficiente como para hacer una lucha en la cual los jóvenes digan en forma consciente, yo no como esto porque dentro de 40 años yo voy a ser un anciano. Y nuestros abuelos se han muerto de 99 años más sanos que nosotros y ya se han muerto por viejos, pero no por enfermos. Y todo hace lo que comemos. Coincido plenamente con lo que dice Javier. Hay evolución, la entendemos, se la debe aceptar. Miremos, por ejemplo, la alimentación japonesa. Sigue manteniendo la base que es los alimentos cocidos al vapor. Podrá haber 1000 transformaciones. Ahorita los jóvenes están tan tecnologizados, están dentro también de la globalización, pero el japonés sigue firme en su alimentación base. Entonces, no estamos pidiendo de que se elimine toda la comida rápida, porque no lo vamos a lograr. Tampoco vamos a crear un nuevo gusto en los jóvenes, pero por lo menos hay que empezar a enseñarles. Una anécdota bien cortito. En un junte de unas fraternidades, todo el mundo estaba haciendo el churrasco. Y entonces una señora dijo, yo les voy a hacer un locrito de charque. Y las demás señoras saltaron, pero no estás loca, ¿cómo vas a hacer un locro habiendo churrasco? Todo el mundo se va a ir al churrasco y lo va a dejar tu loco. Y había un chico que la señora logró hacer el locrito y el chico fue y pidió un tenedor para comer el locro charque. A ese extremo se llega. El niño tenía 6 años y él estaba pidiendo un tenedor para servirse el locro. ¿Qué tal? Entonces, es una realidad dura la que estamos en nuestras casas. Y hay que seguir con esta batalla. Creo que es muy ponderable además lo que hace profesora Javier, todo este tema del rescate, ¿no? Y bueno, este año vamos a tener nuevamente nuestro festival gastronómico aquí en el Centro de la Cultura Plurinacional, enfocado en Santa Cruz, en la comida típica, en la comida con identidad, como bien lo han dicho ustedes, y bueno, esperamos tenerlos también en este espacio. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro podcast del CCP, esta vez hablando de gastronomía de Tierras Bajas de Santa Cruz. Javier, muchísimas gracias. Gracias, Edson, y bueno, nos veremos para planificar el próximo encuentro. Así es, profesora, esperamos tenerla nuevamente aquí en el CCP, en nuestro siguiente festival gastronómico. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La agradecida soy yo y, si Dios lo permite, con seguridad, firme al pie del cañón. Muchísimas gracias, amigos. Gracias por haber estado en este podcast. Volveremos con otro episodio muy pronto. Muchísimas gracias.